Retomamos entonces el espíritu inmundo en la sinagoga, Jesús se enfrenta al mar, la tercera parte. Sintetizamos lo que ya hemos visto en este milagro. Primero presenta Jesús su actividad en el día sábado, que es el día más sagrado para los judíos, y en la sinagoga, que es el centro donde se juntan para rezar, para alabar a Dios, para pedir. Es el centro de fe, como si fuera para nosotros la parroquia. También recordamos que Jesús confronta a lo que esclaviza al ser humano. En este hombre poseído por el espíritu inmundo, decimos que él se enfrenta no a esa persona, sino a lo que retiene a la persona esclavizada, a sus esquemas, a sus creencias, a sus ideas, que en realidad, más que tenerlo cerca de Dios, por estar en la sinagoga, lo tiene en realidad obturado, frenado, para poder comunicarse con Dios y con las personas. También recordamos haber visto que Jesús libera de esta esclavitud espiritual a este hombre que no está solamente impedido por algo individual o personal, sino que está impedido por su entorno. O sea, es su esquema mental, su credo, sus pensamientos, que le impiden salirse de ese mundo de fanatismo, de cerrazón, compartida por los que integran esa masificación del pensamiento. Pero es una masificación que les impide abrir el corazón y abrir el interior a Dios y a los demás. Y también hemos visto con este milagro que Jesús, en definitiva, purifica, libera a la sinagoga, no al edificio, a las paredes, sino que purifica y libera a los integrantes de toda la sinagoga, representando en la sinagoga también a todo el pueblo de Israel, los libera de estas limitaciones, posibilitando a aquel que quiera abrirle su interior a Jesús para que pueda reencontrarse con el Dios genuino, el Dios verdadero. O sea, le da la posibilidad de volver a la fuente de la fe, a la alianza primera, la alianza que está en el corazón de la ley y no enredada y obturada por todas esas inmensas cantidades de normas y imposiciones que generó el pueblo, que en definitiva terminó esclavizando a las personas en vez de ayudándoles ayudándoles en el camino hacia Dios y hacia los demás. Al contrario, la multiplicidad de leyes los terminó esclavizando. Jesús los purifica, los libera, dándole la posibilidad de abrir el corazón a Jesús y a aceptar su evangelio. Podemos aplicar el significado de este milagro a nuestra situación actual. Podemos aplicarlo en el sentido de que vemos que hay personas creyentes actualmente en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades de fe. Hay creyentes que estamos muchas veces y nos encontramos esclavizados por un sistema de creencias que nos impiden vivir en la plenitud que da el Espíritu de Dios. Jesús, cuando fue bautizado, recibió la plenitud del Espíritu de Dios y Él ya no bautiza con agua, sino que bautiza con ese Espíritu. Nos abre la posibilidad a tener una comunión plena con Dios. Y constatamos, sin embargo, que muchas veces los creyentes estamos impedidos de esta comunión con Dios porque estamos enredados en muchas normativas y muchas creencias que en definitiva nos ligan más al pecado mortal y a la condena que a la libertad y a Dios. Muchas veces estamos impedidos para alcanzar la libertad y la salvación. También constatamos que estamos necesitados de volver al corazón y al espíritu de Dios. Al corazón y al espíritu de Dios que lo conocemos hoy a través de Jesús y de su evangelio. Muchas veces nos encontramos lejanos al evangelio. Creemos que el evangelio es lo que nosotros escuchamos de chicos o de jóvenes, de adultos,
Pero cuando vamos a la fuente y leemos el Evangelio, descubrimos que dice otras cosas de las que creemos u otras cosas de las que, por las que aprendimos. Aprendimos cosas que realmente a veces no las encontramos en el Evangelio. Entonces nos encontramos necesitados de volver al corazón del Evangelio, al corazón de la ley, pero en este caso la ley de Jesús, que veremos que ya la resume, esas tablas de 10 las resume en una o en dos, el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo, ¿no? Tenemos que adentrarnos en la ley de Jesús, en la ley del amoroso corazón de Jesús. También necesitamos volver al corazón de la liturgia. Este milagro fue en una sinagoga donde ellos hacían sus liturgias, sus rezos. Bueno, nosotros también tenemos que ir al corazón de nuestras liturgias. Ya desde hace 50, 60 años con el Vaticano II se modificó la liturgia, la misa, los sacramentos. Bueno, necesitamos adentrarnos más, así como la Iglesia observa la necesidad de reformular nuestras formas de celebrar y de hablar a Dios, de expresar nuestra fe. Bueno, necesitamos ir al corazón de nuestras celebraciones, para en ese corazón encontrar desde luego el corazón de Jesús. Y también necesitamos volver al corazón de los centros de oración, de nuestras iglesias, de nuestros templos, de nuestras parroquias. Necesitamos volver a la fuente del porqué de nuestros templos, el porqué de nuestros santuarios. Muchas veces constatamos que los santuarios quedan limitados o expresados en prohibiciones, en normativas, cuando debieran ser rutas, deberían ser como la Panamericana, como autopistas, ¿no? Hacia el cielo, autopistas que nos faciliten el encuentro con Jesús, no hacia el cielo, sino autopistas que nos faciliten el encuentro con Jesús y con los hermanos creyentes, con todos en definitiva. Porque en este encuentro con Jesús y con los hermanos es que sí, ahí nos estamos encaminando en realidad hacia el cielo. Les propongo entonces un momento para pensar y para rezar. En primer lugar, intentar dar una mirada descriptiva, no crítica en cuanto a juicio. No les propongo que juzguemos, pero describamos, simplemente miremos a nuestro alrededor respecto a nuestra comunidad creyente. Puede ser nuestra comunidad de referencia, nuestro grupo de oración, nuestra parroquia, lo que en las veces de Jesús hacía la sinagoga, ¿no? Entonces intentar dar una mirada descriptiva sobre la comunidad creyente que vamos. Y si tuvieras que contarle a alguien cómo es esa comunidad de fe, ¿cómo la describirías? ¿Qué luces y qué sombras detallarías de ella? Decir las cosas lindas de tu comunidad y decir las cosas feas, no agradables de tu comunidad. Total, esto queda para vos, porque con esto queremos dar cuenta de cuáles pueden ser los espíritus inmundos que tenemos dentro y que tiene dentro nuestra propia comunidad, nuestras sinagogas. En segundo lugar, preguntarnos, ¿reconoces o te salen al encuentro espíritus malos en estas comunidades que obturan el acceso a Jesús, a Dios, a la iglesia? ¿O que distorsionan el mensaje liberador de amor que encontramos en el Evangelio? ¿Reconocemos espíritus malos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? ¿Advertimos situaciones o experiencias personales en las que descubrimos que tenemos espíritus malos? Ya no nuestra comunidad, sino nosotros mismos. Tenemos espíritus malos. ¿Y nuestra comunidad tiene espíritus malos, nuestra comunidad? Entendido como lo hemos visto en el video anterior, ¿no? ¿Hay alguien en tu comunidad que los enfrenta fuertemente, duramente, como hizo Jesús? ¿Vos enfrentás a estos espíritus malos en tu comunidad y en tu propia vida?
¿Sos enfático como fue Jesús? ¿O a veces te amoldás o contemporizás o naturalizás estas mociones que el espíritu inmundo, eh, te hace tener? ¿Contemporizás con este espíritu? ¿O sos enfático para enfrentarlo como hizo Jesús? Finalmente te propongo que te preguntes si logras enfrentar lo malo, logras enfrentar este espíritu malo, respetando y sin juzgar a la persona poseída. Habíamos hablado en cuanto era una persona poseída, que estaba obturada, ¿no? Bueno, entonces cuando nos toca confrontar a una persona que tiene espíritus malos, o a uno mismo también, porque a veces uno es muy duro con uno mismo y no se perdona, lo enfrentamos pero respetando, salvando, misericordiando a la persona que es poseída, o somos maltratadores no solamente del espíritu, sino fuertemente maltratadores de la persona poseída. Bueno, eh, la sugerencia que te doy es que elijas, quizás no todos, pero algunos de estos ítems, y si quieres escribirlos, o simplemente pensalos, charlalos, e incluso rezalos, hablalos con Jesús. Y ahora les propongo algunos elementos que tenemos que tener muy presentes a la hora de nuestra pastoral y nuestra misión en la OEA. En primer lugar, el encuadre general de toda nuestra misión. Siempre tenemos que tener muy presentes que estamos necesitados de visibilizar siempre el reino de Dios que predicamos, llamando a la conversión y a creer en el Evangelio. Porque así empezó Jesús, y así Jesús les pidió a sus discípulos siempre, que digan que, bueno, el reino ya está acá entre nosotros, Dios está ya entre nosotros, nos pide que nosotros cambiemos de vida, que creamos en su mensaje, en su buena noticia, para que construyamos esta nueva sociedad, donde todos sin discriminación alguna, todos podamos tener acceso a Dios y a las bendiciones que Dios nos tiene a través de su creación. Y en este camino, desde luego, siempre buscando identificarnos, hacernos uno con la persona de Jesús. Segundo elemento a tener en cuenta, ¿cuántos cristianos esperan la visita liberadora de Jesús? ¿Cuántos? Y no los que están afuera, obviamente, afuera más todavía, pero empezando por nuestras propias comunidades. ¿Cuántos? Nuestra comunidad cristiana tiene muchos sufrientes que necesitan ser alcanzados por la asistencia y por la esperanza que da el Evangelio. Y estos no son precisamente los que se acercan a la misa o están en nuestros grupos de la parroquia. Hay muchos que están en nuestras circunscripciones parroquiales y que no se acercan a la iglesia por mil motivos, pero están en nuestra parroquia geográfica y sin embargo nos están esperando, sin saberlo, pero nos están esperando. Nosotros somos otro rostro de Cristo para ellos. Y a su vez ellos son para nosotros otro rostro de Jesús. Es interesante esto. Bueno, tenemos que hacer algo para llegar a todos, para llegar a estos sufrientes. Otro elemento importante, dispuestos a enfrentar el mal que se nos presenta. No tenemos que rehuirle, no tenemos que tener miedo. No rehuimos ante el dolor de un sufriente que padece un mal que lo aqueja. No rehuimos. La pastoral de la UEAN nos llama a acercarnos al dolor, al sufrimiento, a la cruz. Y no precisamente por masoquismo, sino por amor. Por amor, como cuando uno tiene su mamá, su papá, su hija, su hijo enfermo, su esposa, su esposo, y uno, aunque la enfermedad es desde luego que es desagradable y llena de inconvenientes para uno está por amor, no por el dolor, por amor a la persona. Tenemos que estar dispuestos a confrontar el mal donde y cómo se presente. No importan las actitudes, las normas, los preceptos, las instituciones, cómo
se nos presenta esta persona doliente, sufriente, si nos trata bien, si nos trata mal, dispuestos a confrontar el mal, como lo hizo Jesús, sin pedir permiso. Esto no significa ser atrevido, maleducado, pero no lo rehuimos al mal, porque el mal está haciendo sufrir el mal no como una cosa externa a nosotros, ¿no? Pero el mal en el sentido de cómo lo expusimos en el segundo video. Los espíritus inmundos están haciéndole y haciéndonos a muchas personas vivir muy mal. Nosotros tenemos que estar dispuestos a confrontar esto malo. Bueno, confrontamos también al mal en las situaciones que podemos enfrentar, las que no podemos, o las que podemos enfrentar. Y siempre teniendo en cuenta que no desarrollamos juicio, ni condenas, ni rencores hacia quien padece, ni hacia las personas de su entorno, a la familia, nunca, ni mucho menos a Dios. ¿Cuántas veces terminamos culpando a Dios? Decimos, ¿y vos? ¿Cómo permitís esto? No culpamos a nadie, no buscamos pecados en nadie. Nosotros no confrontamos con los pecados, confrontamos con el sufrimiento de la gente, confrontamos con lo que lastima a la gente. El pecado es otro terreno, eso lo dejamos para Dios. Dios sabrá qué hacer en su infinita misericordia. No maltratamos a la gente. Nosotros sí estamos dispuestos a maltratar en el sentido evangélico lo que lastima a la gente. Esto sí, con fuerza queremos enfrentar lo malo y los espíritus inmundos, eso con fuerza. Pero con las personas que padecen, que debemos tener siempre la misericordia de Jesús y también principalmente tener la misericordia de Jesús con nosotros mismos. Otro elemento principalísimo de nuestra misión en la OEA. ¿Cuál es el centro de toda nuestra actividad misionera? ¿Cuál es? Porque claro, estamos tan rodeados del sufrimiento, del dolor, de lo malo. Podemos decir que el mal y todas sus consecuencias, el dolor, la enfermedad, la muerte, ninguno de ellos traen sanación ni salvación. El mal, los espíritus inmundos nunca llevan a la salvación. No, nunca. Al contrario, al tormento, a la soledad. Nunca. Pero ¿quién lleva la salvación? ¿Quién restaura? ¿Quién sana? ¿Quién salva? Precisamente la persona de Jesús. Es el centro de nuestra misión. El centro de nuestra misión lo encontramos en la persona misericordiosa y sin condición alguna que tiene la persona de Jesús. Bueno, ahora sí, para finalizar, les propongo reflexionar todo esto y rezarlo, poniéndose siempre en manos de Jesús, hablarle a Jesús sobre lo que me pasa, lo que veo que le pasa también a mi comunidad, a mi iglesia, a mi parroquia, a mi grupo. Y desde aquí, bueno, quiero hablar con Jesús, quiero pedirle, agradecerle, adorarlo, contemplarlo. A veces quizás ni tenemos que hablar, simplemente estar un rato con Él ya verá lo que está pasando adentro nuestro, ¿no? Y bueno, y tratar de hacernos uno con Él. Les mando un abrazo grande a todas, a todos, y ya nos encontraremos para el próximo milagro en el Evangelio de Marcos.